sacrificio. Aleluya. Pero Jesús no sacrificó ni un animal de la tierra, Así sino es, que amén. fue el mismo sacrificado, él como un cordero de una sola vez. Aleluya. Santo Amén. es Dios. Hoy nos vamos a ir a Mateo 27, 50, 51. Ahí los vamos a... ¿Están entendiendo la palabra? Amén. Amén, 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 amén. Todo eso. Vámonos a Mateo. Veintisiete. Cincuenta a 51. Dice el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Se fija que el Espíritu no está con E mayúscula. Aquí es el Espíritu que lo hacía caminar a Él. Donde vino el Espíritu a Él, de allá volvió el Espíritu. Ya Él era... El Espíritu Santo lo formó a Él en el vientre de María, pero ya Él se encarnó en espíritu como nosotros. Espíritu que Dios envió de allá para hacerlo nosotros caminar en otro. Aleluya. Él entregó el Espíritu. Se fue el Espíritu de Él que lo venía igual que nosotros para donde Dios. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se partieron las rocas, dice la palabra. Cuando el Señor Jesús murió, entregó su espíritu. Así es, Él bajó. Él fue a abrir el templo, se rasgó el velo en dos pedazos, dice la palabra, donde ya no había tener que hacer más el holocausto quemar en aquel templo. Aleluya, amén. Sino que el templo quedó con la libertad de predicar a quien Dios mandara predicar. Amén. Ya no eran los dos sacerdotes, sino que el pueblo de Israel, que la palabra quedó con libertad. Aleluya. Ya no hubo ya más sacrificio de animales que sacrificaran bueyes ni ovejas, sino que el Señor ahí fue sacrificado de una sola vez, donde borró aquel sacrificio de animales. Él se entregó por nosotros mismos y nos dio la libertad que pudiéramos predicar a donde sea, en su casa de oración, bajo los árboles, donde estuviéramos, nos da la palabra, ahí prediquemos con libertad. Antes, solo entraba el sacerdote, dice, al lugar santísimo, donde estaba el santuario, donde estaba el pacto, y el otro llegaba al lugar santísimo a hacer los holocaustos. Pero la iglesia de pie, recibiendo el perdón, porque ellos rociaban sangre. Estaban de pie porque ellos rociaban sangre. Amén, amén. Y rociaban sangre en las casas. Pero allá eso todo se acabó, porque Dios vino a dar su vida una sola vez. Ahora la protección de la casa es ungir la casa. Ungir aceite, porque el aceite es sagrado. Amén. Aceite de olivo. Ungir su puerta para que no entre ninguna cosa de las tinieblas. Amén. Y la casa de oración está libre para el que quiera servirle a Dios. Hoy no hay excusa que digan, no, aquí solo Jorge puede estar administrando acá. No, todos tenemos derecho de ministrar. Así es, amén. Todos tenemos derecho de predicar la palabra. Hasta ahí llegó todo el sacrificio que estaban haciendo. Gloria a Dios, santo es el que vive. Tanto güey sacrificó aquel montón de carne gordas quemándose ahí. Y la sangre de aquellos rociándolo a la iglesia. Todos salían bendecidos, decían, llenos de sangre. Vámonos allí a Hechos 17, 23 al 24. Hechos
17. 17, verso 23, verso 24. Sí. Ujú. Se lo leo. Lean. La palabra de Dios la leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Amén. Mire cómo Dios habla, mire. Leamos el 23, dice. Pasando, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido, al que nosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, el Señor no habita en templos hechos de manos humanas, porque allí pasaron ellos donde estaban adorando unos ídolos. Ellos andaban predicando. Pablo en Atenas, dice ahí va. Y ahí miraron a un Dios, una inscripción que había: al Dios no conocido, al que nosotros adoramos, pues sin conocerle, a quien yo anuncio. Dice Pablo. Aleluya. A un Dios que no conocíamos. Pero a través de su palabra conocemos a Dios. Amén. Entonces, ¿a quién nos mandó el Señor? A anunciar el Evangelio. Desde el momento que Él murió y hubo la libertad de que el velo se partió en 2 pedazos, ahí está dando el Señor la autoridad de predicar el Evangelio en todos lados. Y adorar al Dios, a un Dios vivo, a un Dios que a muchos no lo conocen. Pero los que anunciamos el Evangelio y la paz del Evangelio sí lo conocemos. Amén. Porque a ese Dios al que nosotros le predicamos al mundo entero. Y eso es lo que Pablo les decía: prediquen el Dios vivo. Allí en Hebreos, allí vámonos a la página 10. 10. Hebreos 10. Sí. Del 17, vamos a leer un poquito más tarde. Del 17 al 22. En Hebreos. Vamos otra vez a Hebreos. Vamos a tocar mucho libro de los Hebreos. Hebreos, Hebreos 10. verso 17 al verso 22. Sí. Dice el 17. Dice él: añadió: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos,